A ver, volvamos. Ya. Para realizar su práctica de laboratorio, me van a realizar el informe, como les había dicho el doctor, es para todos los vertederos que hemos utilizado, ¿ok? En estos datos yo no se los he puesto el vertedero de cresta delgada, el de pared delgada, porque todos los grupos han sacado datos de ahí. Todos los grupos tienen datos del vertedero de pared delgada. Por lo tanto, no he visto necesario, ya que todos tienen sus datos de ese vertedero, añadir a este archivito, ¿ok? Los que varían de cada grupo son estos que están acá. El canal partial, que aquí están todos sus datos. A ver, para los que no han estado en este horario, para los que no son de este grupo, el canal partial hemos visto que tiene un angostamiento de la garganta y un ancho de garganta. El ancho de garganta es el nombre de este vertedero. En este caso tenemos una garganta de 3 pulgadas. Con esa garganta de 3 pulgadas vamos a tener lo que es los datos para las ecuaciones. Creo que esto no está, creo. Se los voy a subir esto. Ahí está. Fíjense. No sé si esto está o no. ¿Ya? Pero se los voy a subir esto, que este ancho de garganta habíamos visto que son 3 pulgadas. Para ese 3 pulgadas, esta es la ecuación. Caudal es igual a un coeficiente de descarga por la altura medida en el punto A elevado a la n. El coeficiente de descarga y el exponente n están en función al ancho de garganta. Para cada ancho de garganta hay dos valores o los valores diferentes para n y c, ¿ok? Para un ancho de garganta de 3 pulgadas vamos a tener un coeficiente de descarga de 0.176 y un exponente de 1.547. Estos dos van a ir a esta ecuación. En vez de c lo vamos a reemplazar 0.176 y en vez de n lo vamos a reemplazar 1.547. Este HA es la altura de agua medida en este punto, acá. Hemos visto que este largo va a ser, lo tengo por acá, de aquí veremos. Ese largo ha sido de 47 centímetros. Entonces nosotros teníamos que analizar a los 2/3 de esto de acá. 4.47 centímetros por 2/3 salía 31.3. Entonces hemos medido desde acá, desde donde empieza la garganta, hacia allá hemos medido 31.3 centímetros. En ese punto hemos medido el agüita que estaba pasando por ahí. Entonces, esa altura de agua hemos visto que va a ser 20.6 centímetros. Esa medida va a ingresar a esta ecuación. Tenemos C, tenemos N y acabamos de ver que ya hemos medido ese HA, que es de 20.6 centímetros. Ahora no me acuerdo si hay que meter esto en centímetros o no. Métanlo en metros por si acaso. Quizá este n y el coeficiente ya están para conversión. Bueno, si les sale cosas raras, es que está en metros y hay que meter en metros ya. No me acuerdo sinceramente. Vamos a reemplazaremos. A ver, entonces C es 0.176 por, habíamos visto que es 20.6. Esto elevado a la 1.547. Sí, está bien. En centímetros, ¿ya? 18.97 litros sale. Reemplazando todo. ¿Ya? En centímetros, está bien. Para que te salga en litros. ¿Qué pasa si le metemos en litros? En metros cúbicos. En centímetros, en metros, esta vaina. Entre 100. Ahí a ver. Vamos a recorrer el coma nomás. Te va a salir en litros. ¿Por qué salió diferente? Bueno. Te va a salir en metros cúbicos si lo metes en metros, ¿ya? Si lo metes en centímetros, te va a salir en litros. En este caso, si metemos el 20.6, te sale 18.97 litros, ¿ya? Litros, ojo.
Entonces ya vamos a tener el caudal con esos datitos. Ahí está. Entonces ya tenemos todos los datos del canal partial. Ese caudal es un caudal teórico, porque el coeficiente que está acá es un coeficiente teórico, ¿ok? Entonces venimos acá y habíamos hecho nosotros un aforo. Antes de llegar al canal partial, hemos hecho un aforo con un molinete. Entonces hemos visto que el canal tiene una base de 50 centímetros y hemos medido una altura de agua de 14.5 centímetros. Recuerda, ¿no ve que el molinete tenía una marquita a la cual deberíamos medir? Y esa marquita era de 14.5 centímetros y hemos visto que el agua llegaba hasta ahí. Así que ahí va. Entonces hemos medido en tres partes, ¿no ve? En la parte 1, la parte 2, en los costados y en el centro. Ahí hemos medido. Y hemos tomado medidas de velocidad que nos ha dado el molinete, que ya nos da una velocidad tangencial que la necesitábamos, es la que necesitábamos. Entonces, a la posición 1 hemos medido 5 veces. Miren, aquí ya este grupo que me ha mandado los datos ya se los ha sacado el promedio. Muy buenas, gente. Entonces, esto ya es para todos, ¿no ve? Entonces, se ha hecho 5 lecturas, ¿no ve? Que iba variando las medidas que nos daba, entonces se ha hecho 5 lecturas de las cuales hay que sacar un promedio de esas 5. En la posición 2, lo propio. Hay que sacar un promedio de esas 5 y en la posición 3, lo propio. Un promedio de esas 5. Entonces ya tenemos las 3 velocidades. ¿Qué hay que hacer? Hay que agarrar y hallar caudal con esto. ¿Cómo? Caudal es velocidad por área. Tenemos velocidad, tenemos área también, área mojada. Base por altura, base de 50 centímetros por la altura de 50 centímetros. En metros, ¿ok? 50 centímetros a metros y este también en metros. Entonces, velocidad por el área, base por altura. Vamos a tener caudal 1, caudal 2, caudal 3. Y de esos 3 caudales van a hallar su promedio, el promedio de esos 3. Ahora, también podrían hallar un promedio de estas 3 velocidades y con ese promedio de esas 3 velocidades, esa velocidad promedio, multiplicarlo por la base y altura. Y hasta tienen el caudal promedio. Pueden hacer como guste, ¿ya? Hallar los caudales para cada uno o un promedio de esto y hallar el caudal promedio con ese promedio que han hallado, ¿ok? No importa, da igual. Ese caudal que van a hallar con velocidad por área va a ser el caudal real. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos aquí un coeficiente real, ¿no ve? Un coeficiente teórico. Y aquí tenemos medido un caudal real. Entonces, aunque aquí no hay mucho por... Bueno, vamos a hacerlo de todas formas. Entonces, ese caudal, vamos a comparar ese coeficiente teórico con el coeficiente real, ¿ok? ¿Cómo vamos a hallar ese coeficiente real? Tenemos aquí un caudal promedio que hemos hallado. Ese caudal promedio lo vamos a reemplazar acá. Tenemos la altura y tenemos este n, que por eso digo, o sea, este n ya tiene sus valores dados para este vertedero. No sé si el caudal, o sea, no sé si este procedimiento sea el correcto, pero bueno, para practicar, ¿ok? Eso es algo académico. Entonces ya tenemos todo de acá, tenemos caudal real y de ahí podemos despejar el coeficiente. Este coeficiente que va a ser el coeficiente real porque estamos trabajando con un caudal real. Y de ahí que vamos a conocer el coeficiente de descarga real. Y con ese coeficiente vamos a hacer una comparación entre lo real y lo teórico, ¿ok? ¿Qué les subí aquí otra vez? Vamos a ver. Espera, ¿no? Aquí había unas instrucciones. Ahí está. Estoy acá. Entonces, para hallar ese porcentaje, vamos a comparar lo real con lo teórico. Real sobre teórico y vamos a ver el porcentaje que varía entre uno y otro. ¿Ok? ¿Qué porcentaje varía? Multiplicándolo por 100. Las conclusiones se las voy a decir despuesito. Pero vamos a hallar esos coeficientes. Bien, eso con respecto al canal partial. El siguiente horario ha trabajado con el vertedero de cresta ancha.
En ese vertedero de cresta ancha teníamos una altura antes del vertedero de 17 centímetros y teníamos una altura después del vertedero de 5.8 centímetros, ¿ok? Y una base de 40 centímetros. Entonces, para ese vertedero de cresta ancha, aquí está, necesitamos la altura de agua que pasa por encima de, ¿ok? Entonces, aquí creo que se ha cometido un pequeño error. ¿Dónde está? Aquí está. Porque tendríamos que haber medido, si restamos estos dos, vamos a tener la altura del vertedero, ¿no ven? Y con esa altura de vertedero vamos a tener, tendríamos que haber tomado una medida un poquito más atrás incluso, de la medida de agüita que estaba pasando antes de que empiece la contracción. Sin embargo, que me acuerde, creo que la contracción se daba más allá de donde iniciaba el vertedero, creo, no estoy segura. Pero hay ahí un error, ¿ok? Porque deberíamos haber tomado una medida de altura de agua más atrás, pero en los datos que me han mandado dos de los grupos que han trabajado acá, no hay esa medida de agua más atrás. Entonces ya hay un errorcillo ahí. Con estas dos medidas, restándolas, se halla la altura del vertedero. Y necesitábamos otra medida de agua un poquito más atrás, antes de que empiece la contracción, y así determinar con esa altura de vertedero, restando con la altura de agua más atrásito, teníamos la altura de agua que pasa por encima del vertedero. Y esa altura es la que deberíamos reemplazar en las ecuaciones. Pero aquí no hay esa altura de agua, pero creo que no había así mucha diferencia que digamos. Espero que no salga tan fregado. Entonces, ¿qué altura van a utilizar? Pues la de 5.8, no tenemos más, ¿ok? Esta alturita de 5.8 es la que va a entrar en esta ecuación. Aquí tenemos esta ecuación que va a estar en función, aquí tenemos la gravedad, la base de 40 centímetros creo que era, vamos a ver, 40 centímetros y la altura, ¿qué altura de agua? La que les dije debería haber sido, pero bueno, no tenemos esa, vamos a utilizar esta, 5.8 centímetros. Entonces va a entrar acá. Vamos a ver si es en... bla, 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 bla. Creo que va a ser esta vez en metros, vamos a ver. Hay que hacer la prueba, ¿no ven? 2/3 elevado a la 3 medios por 9,81 elevado a la 1 medio por la base de 40 centímetros, aquí 100 metros, 0,4 por la altura, que va a ser 0.053 elevado a la 2/3. Estamos reemplazando todo en metros, ¿ok? Te da en metros cúbicos. Si aquí reemplazas en centímetros, ¿qué pasa? No, creo que en metros nomás, ya todo en metros. Te va a dar en metros cúbicos, ¿ya? Bien, entonces, aquí 100 metros. Acá, si reemplazas en centímetros, te dan litros. Ahí sí, eso sí. Pero aquí en metros nomás trabajaremos, ¿ya? Y entonces, con esa alturita reemplazando aquí, vamos a tener un caudal que nos va a dar en metros cúbicos. Y este coeficiente de acá, toda esta vaina, va a ser el coeficiente teórico que habíamos aproximado, o sea, reemplazando esto en la calculadora nos sale 1.705, que va a ser el coeficiente teórico. Eso para acá, con eso hallamos el caudal teórico. Para el caudal real, a ver, vamos a ver. No estoy. Para el caudal real, habíamos hecho también medidas con el molinete, que también hemos metido el molinete hasta el tope, que es 14.5 centímetros, y hemos hecho 3 medidas en 3 posiciones diferentes. 5 mediciones de velocidad para las 3 posiciones diferentes. Ok, la posición 1, que tiene sus 5 medidas, aquí sí me van a hallar su promedio, esto sí no se los he hallado, pero los grupos que me han pasado no tenían el promedio, así que ustedes van a hallar el promedio de este de acá, de la posición 1, para la posición 2 también vamos a hallar un promedio y para la posición 3 también vamos a hallar un promedio. Y es lo mismo que el otro lado, ¿no ve que acá? Pueden ustedes hallar el promedio de esas 3 velocidades y con esa velocidad promedio hallar su caudal. Base por altura por esa velocidad promedio. Con eso tenemos el
el caudal promedio, que va a ser el caudal real. O pueden hallar caudal acá, caudal acá, caudal acá y luego promediar. Depende de ustedes. Pero ya saben, ¿no? Velocidad por área. Con ese caudal promedio es nuestro caudal real. Con ese caudal real nosotros vamos a venir acá y vamos a reemplazar caudal en esta ecuación. Ya no vamos a anotar esto así. El 2/3 elevado a las 3 medios por el g elevado a la 1 medio no va a ser esto ya así. Ahí lo vamos a reemplazar como caudal, como coeficiente de descarga, un c. ¿Qué c? Como estamos reemplazando el caudal real, c real, ¿ok? Vamos a tener la base y la altura. Estos dos son datos, entonces lo vamos a llevar al otro lado a dividir. Y con eso vamos a tener un coeficiente real. Esto que está pintado acá, eso va a ser el coeficiente teórico. Todo esto, en vez de reemplazarlo así, van a reemplazar con una c sub r, coeficiente real. Entonces, despejando ese coeficiente real teniendo el caudal real, vamos a hallar el coeficiente real, que lo vamos a comparar con este coeficiente teórico, real sobre teórico por 100, ¿ok? Y ahí vamos a ver el porcentaje de diferencia que hay. Van a salir cosas raras, ¿ya? O sea, ¿por qué van a salir cosas raras? No se van a asustar porque, para empezar, no tenemos una medida tan real que digamos. Para terminar, aquí tenemos velocidades un poco extrañas que el molinete nos ha dado un poco raro, porque en este caso, por ejemplo, de la posición 2 debería salir la velocidad mayor. Pero como había una, ¿cómo se llama esto? Un resalto hidráulico más allácito, más atrásito, eh, nos ha salido esa variación de velocidad, ¿ya? O sea, la velocidad en esta posición 1 estaba yendo más rápido que en la posición 2, por ese resalto que estaba viendo más atrás. Eso nos ha hecho variar. Esas variaciones nos va a hacer que nos den cosas raras en la práctica, ¿ok? Pero no se asusten, ya vamos a ver cuál, precisamente esa comparación del real sobre el teórico nos va a decir qué porcentaje de variabilidad hay entre la realidad y la teoría, ¿sí? Muy bien, en el vertedero de pared delgada va a ser lo mismo. Aquí está, esto de acá va a ser. Vamos a hacer lo mismo. Este es el coeficiente teórico, este de ahí. Ustedes han medido todo en cuanto a la pared delgada. Tienen la altura de la pared, del vertedero, que son 25 centímetros, creo. Tienen la altura de agua que hemos medido más atrásito antes de la contracción. Y restando esa altura aguas arriba con la altura del vertedero, vamos a tener la altura que pasa por encima del vertedero y con esa alturita lo vamos a reemplazar acá y vamos a tener el caudal teórico con un coeficiente teórico de 2.95. Si reemplazamos esto a la calculadora nos da esto. Para el caudal real nosotros hemos tomado mediciones de velocidad también para un vertedero de pared delgada y con ese caudal real, que vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahorita, lo vamos a reemplazar acá. Al reemplazar acá tu caudal real, vamos a tener un coeficiente real. Esto no lo reemplazan así, sino le van a reemplazar como coeficiente de descarga real. C sub R. Despejan porque tenemos estos dos. Esto pasan a dividir y vamos a tener su caudal, su coeficiente real. Y lo vamos a comparar con el teórico. Real sobre teórico por 100. Vamos a ver qué porcentaje varía. Este no hemos hecho, estaba ahí, pero no hemos hecho. Para el triangular. Aquí tenemos un problemilla con el triangular, así que en este peor nos va a dar cosas, ¿ya? O sea, más raras todavía. Para el triangular tenemos en el laboratorio un trapezoidal. Toda la base teórica en la que nos fundamos para hallar estas ecuaciones son en un canal rectangular. Esta ecuación está en función en un canal rectangular. En el laboratorio tenemos un canal trapezoidal. Entonces ahí ya nos hace variar un chingo. Por eso que aquí te va a dar más raro todavía. Hemos despreciado que sea trapezoidal, ni modo, no ha quedado de otra, para poder utilizar estas ecuaciones. Porque es mucha vaina llegar otra vez a estas ecuaciones tomando una
O sea, tendríamos que cambiar todo absolutamente para llegar a las ecuaciones que describan un canal trapezoidal. Así que, como es una práctica académica, o sea, ese es el error que estamos cometiendo, ¿no? Hacer ese tipo de asunciones tan brutas, tan bestias como lo estamos haciendo ahora, pero por temas de facilidad lo vamos a hacer así, ¿ya? Tampoco es que hay que sufrir tanto, nada más, ¿ya? Entonces, ese de ahí que está aquí va a ser el coeficiente teórico, que más o menos 2.36. Tenemos el ángulo, que hemos medido un ángulo de 90 grados. Este angulito de acá es 90, que no se ha notado, pero se los digo. 90 grados, ¿ok? Ese ángulo de ahí es 90 grados. Vamos a tener la altura de la punta, de esa crestita de ahí. Y vamos a tener la altura de agua que estaba pasando antes de que exista la contracción. La resta de ambos te va a dar la altura que necesitamos para esta ecuación. Reemplazas ahí tu alturita, este de aquí es 90, y tu caudal te va a dar un caudal teórico. Una vez que tengamos el caudal teórico, vamos a venir aquí al aforo para hallar el caudal real. En este aforo hemos utilizado no el vernier, no el molinete grande, sino el molinete chiquito, el micromolinete, que es para medir velocidades mayores con tirantes mucho menores, que el molinete no alcanza a medir acá. Entonces ese micromolinete nos da directamente una velocidad. No hay esa variación que nos daba el otro molinete, ¿ok? En este nos da una velocidad. Aquí para la posición 1, velocidad de 1.4, luego 1.5 y 1.3. No había que sacar promedio. Van a trabajar con estas de acá. Lo mismo, pueden hallar caudal para cada uno o pueden hallar una promedio de estas tres velocidades y así hallar su caudal promedio. Y con ese caudal promedio, multiplicando base por altura, aquí sí podemos asumir un poco más tranquilos, digamos, que sea rectangular porque la alturita es chiquita. Entonces, tampoco es que nos rasguemos las vestiduras acá. Aquí sí hay que rasgarnos las vestiduras, pero no hay más, ni modo. Tendríamos que redefinir todas nuestras ecuaciones para esta vaina. No, entonces van a reemplazar ustedes aquí como un coeficiente real y el caudal real va a salir de acá. Lo mismo, ¿no? De aquí despejamos ese coeficiente real y lo vamos a comparar con el coeficiente teórico para ver su porcentaje de variación, ¿ok? ¿Qué significan esos porcentajes? Como les digo, les va a dar cosas raras, pero ¿cómo se debe tratar o cómo se debe concluir? Lo vamos a ver ahora. ¿Dónde está esto? Vamos a ver uno de por acá. ¿Cuál ha sido bueno? Okay, vamos a ver, creo que este ha sido bueno. Ya. En este, por ejemplo, tenemos un porcentaje de 47.96. ¿Qué quiere decir? Que la realidad es prácticamente la mitad, casi la mitad de lo teórico. ¿Ok? ¿No ve que es real sobre teórico? Ahí debe estar. Ha debido utilizar este real sobre teórico, así les expliqué, espero que lo haya usado así. Sí, así debe ser. ¿Cuánto era el teórico acá? 2.36, vamos a ver si está por acá. Sí, está ahí. Real sobre teórico, entonces ha hecho bien ese chico esa vez. A ver. El real sobre el teórico. El hecho de que le haya salido 47.96 como su comparación, como su variación, quiere decir que esa realidad varía en un casi 50% al teórico. Es decir, que la realidad es casi la mitad de lo teórico. Eso es lo que queremos ver. Si te sale 200%, ¿no ves? En esa comparación, si te sale 200%, quiere decir que la realidad es el doble de lo teórico. Así es como hay que ver, ¿ok?
Entonces, ese es el trabajo que tienen que realizar, ¿ya? Ahí están los datos, está todo, y ustedes ya pueden proceder. No es muy largo. Lo más tedioso sería la parte teórica un poquito. Les voy a pedir una introducción, objetivos, un poco del marco teórico que pueden sacar. Se los he subido, creo, el libro del gran, ¿cómo se llama este? Del gran Schiveler, ¿o no? A ver, libro virtual, datos. No, se los he subido. Se los voy a subir un libro maravilloso, ¿ya? Que me ha ayudado mucho a mí. ¿Dónde está? Texto. Este de acá. Este libro es una maravilla, es de Schiveler. Es pesado, okay. Pero aquí están en esta página, en la página 117 más o menos. En el capítulo 12 ya se empieza a ver los vertederos. De ahí pueden sacar para su parte teórica. Se los voy a pasar este libro. Lo guardaba un poco celosamente porque no se encuentra en ningún lado. Schiveler. He tenido mucha suerte en encontrar este libro. Así que se los voy a pasar porque este año estoy de buenas, ¿ya? Utilícenlo bien. Es muy lindo libro. Acá. Les va a tardar esto un poquito porque es medio pesadito. Aunque no, está bien. Y entonces pueden sacar su marco teórico de ahí. ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos. Necesito entonces su marco teórico que pueden sacar de ese libro. El equipo y el material. El procedimiento con C, por favor. Procedimiento. Se los voy a subir la estructura que deben tener, ¿ya? La memoria de cálculo y ahí van a entrar sus cálculos, ¿sí? Sí, este trabajo no estaba muy bien que digamos. Desde ya, ¿no? O sea, procedimiento con ese nomás. En fin. Así que se los voy a poner esa estructura que deben de tener la parte teórica. Van a fijarse este librito. Mecánica de fluidos. Schiveler. Ahí está. Pueden sacar de ahí también la parte teórica. El libro de Bentechau también tiene algo de vertederos, en el de Profe Ponce también. Entonces tienen 3 fuentes para sacar su marco teórico. No me hagan copia y pega, por favor, ¿ya? Y si van a hacer copia y pega, les diría citen, pero no es mucha vaina. Ya bueno, más adelante van a aprender a citar bien, ¿ya? Para evitar plagios, porque copiar y pegar es un plagio que puede llevar a demandas, ¿ya? O sea, hay que tener cuidado, no es nomás agarrar, copiar y pegar. Hay que saber citar. En fin, entonces ya vamos a tener aquí, ya tienen este librito más, es una maravilla. Tienen 3 libros, 2 y medio, digamos, porque el libro de Profe Ponce es el Bentechau 2.0, digamos, un poquito mejorado, ¿ya? Así que de ahí saquen su parte de marco teórico, ¿ya? Y pues eso con respecto a la práctica, se los voy a subir, voy a buscar dónde estará su estructura de presentar su informe y con eso ya van a presentar, creo que tienen hasta el miércoles. Y vamos a ver, la que reviso soy yo, así que bueno. Ya a ver, preguntas de su práctica. Bien, si no hay preguntas de esta práctica de laboratorio, aquí va a quedar el video, pero vamos a continuar. Espero que... Ay.